primero recordemos que el sistema de vida capitalista que hoy nos rige, pues tiene unos 200 años. Es un invento, así como hay inventos que se han creado. Y hoy determina que el éxito está el que logre más cosas, simplemente es una carrera, y el que tenga más satisfactores, mejor ropa, mejores coches, mejores casas, no se va a llevar nada, pero ese está determinado, definido el éxito. Pero la realidad es que si tú le preguntas a las personas, yo les puedo preguntar a ustedes, en un dilema de la vida, si ustedes tuvieran que elegir entre tener éxito y ser feliz, ¿quién elegiría ser feliz? Levanten la mano. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos a este programa. Tengo la fortuna de tener esta tarde como invitado a el presidente de una de las universidades más prestigiosas de América Latina, Salvador Alba. Démosle un fuerte aplauso al presidente del TEC de Monterrey. ¿Tal? Buenas. Bienvenido, Salvador, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Si quieres tomar asiento, por favor. Gracias. Pues bueno, Salvador, me eché tu libro. Wow. Me lo eché en menos de una semana, es un tiempo... Pero tienes que hacer tu planecito. Esa es la tarea larga que tengo. De hecho, quería precisamente empezar con ese tema. Tu libro, para la gente que no conozca el libro. ¿Quién conoce el libro de Salvador? Ah, ya, mira, no bastante, ¿verdad? ¿Quién ha hecho su plan de vida? Nadie. Ah, bueno, un 30% quizás. Ojalá. El libro prácticamente te empodera para que tú como individuo generes una estrategia para lograr tu plan de vida, ¿no? Prácticamente. Sí, mira, en realidad yo no pensaba escribir sobre esto, pero yo a los 23 años, alguien tocó mi vida. ¿Quién? George Steiner. Era un gurú de planeación que vino, yo trabajaba en la cervecería Moctezuma, y vino a México a darle un curso a los directivos, y estando el último día yo con él, que era el chofer que lo llevaba por todos lados, le dije, oye, ¿qué me recomiendas? Tú eres un hombre exitoso. Y él me dice, a ver, no te confundas, atrás de todo este éxito que yo tengo, yo fui un hombre fracasado hasta hace 5 años. Porque yo asesoraba empresas, pero se me olvidó que no tenía un plan de vida, no tenía una visión de vida. Y en ese momento me dio algunas recomendaciones y me dijo, trabaja en esto y vas a ver que tienes un control total de tu vida. ¿Cuántos años tenías tú ahí? 22, 23 años. Y escribí mi plan de vida y me permitió hacer lo que yo quisiera bajo mis propias reglas y en cierto momento burlarme un poco del mundo para no seguir sus reglas. Y eso es lo que me permitió llegar a dirigir toda Latinoamérica de PepsiCo y estar ahora en el TEC. Y al final se lo debo a él. Entonces, de repente yo iba a escribir sobre otras cosas, transformación de negocios, pero cuando empecé a buscar en Google metodologías para hacer un plan de vida no encontré nada. Y dije, ¿cómo es posible que siendo la vida lo más importante en nosotros, no hay nada de material sobre esto? Entonces me puse a escribir sobre esto que pues técnicamente era algo que podía escribir en 30, 40 hojas. Entonces, ¿podrías decir que ese plan de vida que trazaste cuando tenías 22 años es tu misma estrella de Belén que sigues hasta ahora? Igual. Ahora, acuérdense que, y esa es una confusión, uno cree que un plan de vida es pensar en el futuro, no, es pensar en el presente. Okay. Es pensar en qué me hace que yo disfrute el día a día y obviamente pues eso me da mi pasión y yo tengo una guía de largo plazo, pero en realidad trabajo en el presente, porque es lo único que me da, lo único que existe en la vida. En tu libro mencionabas algo muy interesante agarraste distintas personalidades a lo largo de la historia y cómo coincidían en ciertas cualidades y demás. Y había uno en específico que se me hizo muy interesante, que decías que estas personas sabían distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿No? Llámese Einstein o distintas personalidades que mencionas. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo una persona o cuáles son las cualidades o características para que una persona pueda discernir de un plan de vida falso o de un plan de vida verdadero, o un significado falso o un significado verdadero? Mira, el problema es que el humano es un animal de hábitos, hábitos que heredas, pero de repente, y esos, cuando llega alguien y reta porque hace una pregunta sobre alguna idea que hoy está preconcebida,
pues generalmente hay una reacción de no, eso no se puede porque estas son mis creencias. Pero son esos hombres que retan al sistema los que nos han dado cambio en el mundo. Entonces, el hombre tiene la voluntad de generar cambio, pero actúa más en el hábito animal. Entonces, porque no tiene conciencia. ¿Por qué haces esto? Siempre que yo le pregunto a alguien, ¿y por qué haces esto? Pues no sé. Y mucha gente viene a entrevistarse conmigo y le digo, ¿y tú qué quieres en la vida? Pues lo primero que me dicen es, qué buena pregunta, porque nunca me la he hecho. La pregunta más difícil de contestar. Claro, pero les dices, bueno, ¿y qué quieres? Pues vas a entrar a trabajar. No, pues quiero ser director, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y a la tercera, ¿para qué? No tienen respuesta. Entonces, no tienen sentido de propósito de vida. ¿Y notas una distinción entre, por ejemplo, un joven actual de 20 años con tú cuando eras joven o la realidad que vivían los jóvenes cuando tú tenías 20 años? ¿Notas distinciones? Lo que notas es el contexto. Ajá. Antes, pues, vivíamos, imagínate, olvídate 40 años, época de las cavernas, que no sucedía nada. Pues, tu vida pasaba, nacías, vivías y morías. A lo mejor te tocó el invento de la rueda como un gran acontecimiento. Ahora, cada día pasan tantas cosas que te confunde enormemente. Correcto. Porque te cuesta trabajo decidir. Hoy el problema es, fíjate, tú pregúntale a un joven, oigan, ¿quiénes de ustedes tienen sueños? Todos levantan la mano. ¿Quién tiene sueños? ¿Quién tiene sueños? Pero ¿quién tiene sueños grandotes? Okay. Entonces, lo que me están diciendo es que todos son millonarios en expectativas. Tienen cosas que hoy no son, pero quisieran tener. ¿Qué pasa cuando no tienes esos sueños que hoy quieres, que hoy están soñando? Generalmente te da enojo, envidia, frustración, ansiedad. Todas son conductas negativas. Entonces, curiosamente nos han enseñado que hay que ser ambiciosos. Bueno, eso lo único que te llena es de pura energía negativa. Porque la única felicidad es disfrutar lo que eres. En las condiciones, si yo mañana me atropellan y pierdo una pierna, pues yo tengo que aprender a disfrutar la vida con una pierna menos. Y que te preguntaría también, después de leer varias veces los capítulos y demás, haces una distinción de lo que comúnmente se le dice éxito, se le llama éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es el éxito realmente? Se confunde muchas veces. Sí, claro. Lo que pasa es que primero recordemos que el sistema de vida capitalista que hoy nos rige, pues tiene unos 200 años. Es un invento, así como hay inventos que se han creado. Y hoy determina que el éxito está el que logre más cosas, el que logre simplemente es una carrera y el que tenga más satisfactores, mejor ropa, mejores coches, mejores casas, no se va a llevar nada, pero ese está definido el éxito. Pero la realidad es que si tú le preguntas a las personas, yo les puedo preguntar a ustedes, en un dilema de la vida, si ustedes tuvieran que elegir entre tener éxito y ser feliz, ¿quién elegiría ser feliz? Levanten la mano. Todos. Pero te quiero decir que es una mentira, porque en el día a día están trabajando para el éxito, están preocupados. El éxito lo determina, como decía Maslow, me faltan cosas, la pirámide de empiezo por alimentación, vestido, hasta llegar a reconocimiento. Todo eso tiene una característica, me ven, es decir, yo te puedo ver si tienes reconocimiento, credenciales, todo este rollito. Pero hay una parte que se llama autorrealización, que esa no se ve, es cómo me siento yo por dentro. Y lo que sucede es que muy poquitos seres humanos, y al decir muy poquitos, ni el 1 o 2%, cuando mueren logran esa parte. Casi todos nos quedamos atorados. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo me acuerdo perfectamente que dices que estimabas un 1%, ¿no?, de las personas. Porque esos hombres son locos, es decir, son determinados en este mundo como locos, porque tienen una óptica diferente al promedio de lo que esperamos, porque deciden que no quieren seguir las reglas de esta sociedad. Albert Einstein, tú lo vemos en fotos y lo vemos con los pelos todos desgreñados. ¿Y qué? ¿Tú crees que le importaba? No, Dicen que se bañaba a veces. Pasaba una semana y no se bañaba, pero nadie se recuerda a Albert Einstein por su parte de limpieza, simplemente era un loco que inventaba y nos dejó un valor agregado enorme a la sociedad. Entonces, cada persona que ha transformado a la sociedad, retó a la sociedad. Literalmente. Y cuando reta a la sociedad, pues al final pues, rompe algún paradigma, que es una creencia, pero la humanidad sigue evolucionando por estos hombres que nos retan. La mayoría de seres humanos no retamos y lo que estamos haciendo es tratar de ser lo que no somos.
Lo que el otro espera de nosotros, Por las eso, expectativas del otro. la persona que es bajita, pues quiere usar tacones para verse más alta, el que es blanquito quiere oscurecerse. Es decir, todos estamos tratando de cambiar la personalidad para satisfacer a personas que ni nos interesan ni nos conocen y no sé ni para qué. Y lo peor es que además si caemos en este juego, hasta contraemos deudas, estos pagos pues, sin intereses para comprar puras estupideces. Y luego, por otro lado, todos estos ricos que han hecho fortunas y que se les acabó la vida, te dicen, me gustaría que la gente pudiera ser rica y famosa y todo esto, Para que se dé cuenta de que por ahí no va. Claro. Por ahí no va la cosa. Y ahora otra pregunta, ¿no crees? Digo, es una hipótesis, una teoría mía, ¿verdad? Tú me la puedes quitar por completo, pero como bien dices, las distintas generaciones se enfrentan a distintos nuevos retos, obstáculos, correcto. Hay conectividad ahorita, muchas opciones, que bueno, el dogma en teoría es que entre más opciones tengas, más libre eres, pero lo que sucede es al contrario, entre más opciones tienes, menos libre eres porque te da la paradoja de la elección. Entonces, ¿no crees, y te lo pregunto, que este mundo actual en el que vivimos, con todos los contextos, quizás el sistema educativo le ha fallado al joven actual para poder quizás desenvolverse con las nuevas tecnologías en las que hay? Quizás a lo mejor el aprendizaje, entiendo que ahora el TEC está adaptándose a todas estas cosas. ¿Es por esto precisamente? Bueno, fuiste muy amable. El sistema como que hemos educado a la humanidad es un fracaso. Fíjate, el ser humano nace sin entender qué es el mundo. Y trae el hemisferio derecho, la creatividad y la parte racional, en equilibrio. Pero en ese momento, ¿qué hacemos? Un chico creativo es muy incómodo para la familia y es muy incómodo para las escuelas. Correcto. Porque la escuela, imagínate el absurdo, pensar que porque tienen 8 años todos son iguales y los ponemos en un salón y les damos los mismos contenidos y queremos que se comporten igual. Claro, es una forma práctica de generar esto. ¿Qué pasa con alguien que cuestiona al profesor, que cuestiona en casa? Pues calificación baja en conducta. Lo alienan, ¿no? Ahora, si se comporta muy mal, pues lo llevas hasta el médico para que lo mediquen, para que me le bajen esa energía. Y al final, esa creatividad la vas matando y los que terminan al final en la edad adulta logrando tener esa energía y esa creatividad no son más del 5 o 10%. Por eso dicen que el talento es muy difícil encontrarlo, porque todo el sistema educativo desde casa a la escuela mata esa creatividad y luego llegas a la edad adulta y te dicen, ¿dónde está esa creatividad y esa capacidad de innovación y de cambio, verdad? Entonces, yo creo que en los siguientes años vamos a ver una evolución de buscar seres más libres, más conscientes, un mundo en donde renazca un poco este humanismo, porque recordemos que venimos emigrando de un sistema de esclavitud hace 200 años, que era posiblemente el negocio más grande, luego vino el feudalismo, pero hoy todavía tenemos mucha gente en la sociedad que vive estas etapas en donde realmente llegan a trabajar, les piden quítate el cerebro y recógelo a la salida, es decir, donde no me interesa la persona por la persona, sino por su capacidad de manos, de parte animal, ¿verdad? Para el futuro de la educación que tú prevés, ¿qué herramientas recomendarías adecuadas para que pudiera desarrollar un joven en este mundo? Sí, yo creo que al final toda la educación va a ser haciendo, probando. Práctica. Y la otra es concéntrate en tus fortalezas, lo que te haga feliz. La realidad es que tú traes una preferencia en las cosas que te gustan hacer y siempre nos enfocamos en le hace falta eso. Espérate. En lugar de explotar las habilidades que ya tiene. Y en tu libro también hablas mucho de legado, ¿no? Del qué legado vas a dejar. ¿Qué legado quiere dejar Salvador? Pues simplemente dejar un mundo un poquito mejor del que yo recibí. Al final venimos a dar un valor agregado. La sociedad está evolucionando por las personas que se atrevieron a dejar algo. Bueno, ¿y para qué quisiera una persona dejar un legado? O sea, no sé, digamos que yo soy una persona con una filosofía hedonista en donde, pues como tú dices, no sé, pues trato de exponenciar el placer y lo que me causa satisfacción y demás, y no quiero pensar en, pues para qué quisiera yo tener un legado, pues de todos modos me voy a ir de aquí, nadie se va a acordar de mí en 1000 años, a lo mejor nadie va a recordar mi nombre y qué importa, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que tú estás en lo correcto, más bien yo te estoy respondiendo a una pregunta, pero mi interés es vivir la vida, disfrutarla, y si hago yo eso, seguramente voy a dejar un legado, pero mi intención, no trabajo en mi vida para dejar un legado, trabajo para poder
desarrollar mis capacidades en el día de hoy. Ahorita, ¿cuántos años tienes, Salvador? Si no es No, ninguna ofensa. 6'8", lo cumplí el 68, los acabas 4 de cumplir. junio. Felicidades. 4 de julio, el día de la... Junio. 4 de junio. Ahorita, Salvador, de 68, con toda la experiencia y sabiduría que has tenido a lo largo de tu vida, si regresaras en el tiempo a Salvador de 22 años, ¿qué le dirías? Primero, en el contexto que me tocó de vida, que era un mundo cerrado, un país cerrado, pues las opciones que uno tenía eran muy limitadas. Si yo tuviera que regresar en el contexto de hoy, te aseguro que no trabajaría para nadie. Hoy tienes una cantidad de opciones para desarrollar la creatividad. Yo viví en organizaciones terriblemente jerárquicas, arcaicas, y me las tuve que soplar, ¿verdad? Claro, eso me formó para que cuando yo estuviera en una posición de liderazgo pudiera intentar hacer algunos cambios. Pero la pregunta es si yo quisiera repetir ese tipo de vida o haber podido desarrollar mis habilidades por mí mismo bajo el control de mis propias reglas, ¿verdad? ¿Y tú entonces sí lo hubieras querido, hubieras preferido? Claro, yo hoy le digo a la gente, si tienes opción en cualquier oportunidad de desarrollar tu propia energía y tu pasión, pues hazlo. Yo no lo piense. Yo no creo que yo creo que la mayoría de trabajos en los próximos 50 años, como hoy los conocemos, van a desaparecer y la gente va a trabajar en lo que quiere y va a tener 2, 3 actividades, yo no les llamo trabajo, actividades con las que va a tener algún ingreso, con el que va a tener una mejor calidad de vida, porque además va a ser un mundo compartido en donde las cosas no va a ser acumular, sino pues, las utilizas compartiéndola, el costo de vida se va a abaratar y seguramente los factores de competencia contra el otro van a bajar mucho. Entonces vamos a tener, yo creo que una mejor vida, pero vamos a pasar una transición difícil en ese rompimiento de mundo físico a un mundo conectado globalmente, ¿verdad? Y para terminar, Salvador, ¿qué mensaje quisieras dejarle a la gente joven o a cualquier persona así como que quieras compartir? Que aprendan a manejar energía positiva y que aprendan a decir no. Tú ahorita tenías la entrevista anterior un caso de alguien que pues, nos habló de cómo lucha por sus objetivos y a pesar de todas las circunstancias. Bueno, lo que se nos olvida es que para hacer eso renunció a muchas cosas. Correcto. Entonces yo creo que lo que nos falta es utilizar la palabra no. Cuando tú quieres hacer algo, pues tienes que decir no a muchas cosas. No lo queremos hacer porque qué dirán, el convencionalismo. Quedar bien. Entonces, pues yo creo que encuentren, y además es muy fácil, cuando me dicen la gente, oye, ¿cómo creas una visión? Dime cuáles son esas cosas que disfrutas en la vida. Oye, me gusta viajar, me gusta el cine. Bueno, trata de darle más tiempo en la vida a ese tipo de temas, ¿verdad? Y si tienes un trabajo que te ocupa el 50% de tu tiempo y no te gusta, o cambias la actitud o simplemente cámbiate rápido, porque el tiempo se les está yendo. Entonces, lo más valioso buscar ser feliz. Cuando estés cerca de una conversación negativa, aíslate de ella, porque te contamina, te enferma también, ¿verdad? Pues bueno, señores y señoras, Salvador Alba, un fuerte aplauso para Salvador. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva edición. Nos vemos a la siguiente.